Grabando. ¿Recibimos con las cámaras abiertas o cerradas? Abierta, claro. Mirándonos todos. Aru. ¿Qué pasó con la música? Bien, muy buenas tardes a todos. Les saludamos y agradecemos que se encuentren en estos momentos en este webinar que lleva por nombre ¿Por qué formarse como coach ontológico en medio de esta nueva normalidad? Para eso tenemos una conversación distinta en la que conversaremos junto a Alicia Pizarro y Miguel Pizarro también respecto a competencias importantes dentro de esta nueva normalidad, como lo hablamos. Alicia Pizarro Domínguez, ella es socia fundadora de Newfield Consulting y su trabajo se focaliza en el diseño de procesos de transformación, aprendizaje y consultoría. Además, también ha contribuido al desarrollo y difusión de la disciplina del coaching ontológico a nivel mundial. Dirige ella Newfield Consulting a nivel global y la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría. Es coach y diseñadora y facilitadora junto a Rafael Echeverría de los programas ABC, de lo que están ustedes invitados hoy día a conocer un poco más, impartidos tanto en el hemisferio norte y el hemisferio sur, así como también programas avanzados de coaching ontológico. Ella es licenciada en Educación y en Tecnología Educativa de la Universidad Central de Venezuela y especialista en Andragogía de la Universidad de Rafael Urdaneta. También nos acompaña Miguel Pizarro. Él es coach consultor, magíster en coaching ontológico empresarial y licenciado en educación. Además es diseñador de programas de coaching organizacional y facilitación en talleres de liderazgo y formación de coaches ontológicos empresariales. Desarrolló sistemas de evaluación de competencias directivas y supervisa también programas de coaching ontológico avanzado en la escuela de Rafael Echeverría. Los dejo con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Los saludamos a todos de distintos países y a Alicia. Miguel, adelante. Muchas gracias, Paz. Gracias, Miguel. Gracias, Jocelyn, Rocío. Y sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí un día como hoy, un martes a esta hora. Y les quiero contar un poco cómo lo vamos a hacer. La idea es que vamos a
dialogar con ustedes, a presentarles algunas ideas durante un tiempo. Voy a hablar yo ahora, les voy a contar algunas cosas, luego va a hablar Miguel, después voy a regresar yo, y luego lo que queremos es abrir un espacio de preguntas y de respuestas. Una de las maravillas que nos ofrece esta tecnología es justamente lo que Paz decía, de que estamos personas que estamos a veces muy distantes geográficamente, sin embargo podemos dialogar un rato, podemos conversar. Fíjense que estos webinars los estamos haciendo para promover la posibilidad de que las personas que asisten, tú, persona que estás allí del otro lado de esta pantalla, puedan tomar el programa ABC de Art of Business Coaching y formarse como coaches ontológicos en el proceso de certificación que la ECORE, que es la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría, ofrece. Pero nos interesa no solamente mostrarles el programa, y vamos a ir en algún momento haciendo eso, pero nos interesa que además se lleven algunas ideas que les sean útiles. Estamos muy conscientes de que atravesamos momentos muy difíciles como humanidad. Y en parte queremos mostrarles que desde la ontología del lenguaje y desde el coaching ontológico como espacio profesional podemos tener alternativas de acción. Quisiéramos que ustedes salieran de este rato que vamos a estar compartiendo con ustedes con algo concreto, aplicable, que les pueda servir para mejorar la vida cotidiana. Y ojalá, pues por supuesto, nos podamos encontrar ya para comenzar el proceso de certificación y el proceso de aprendizaje, que es un proceso hermoso, para que ustedes puedan certificar como coaches ontológicos. Entonces quiero comenzar como situando un poco qué es lo que nos está pasando. Pero fíjense, las ideas cuando son muy abstractas, bueno, las escuchamos y a veces por un lado nos entran, por otro lado nos salen, y se queda poco en lo que yo puedo realmente manipular, aplicar y convertir en una forma de actuar en el mundo que me permita ser más feliz, porque al final de eso se trata. Entonces, yo quisiera que cada uno de ustedes, para que estas ideas que vamos a compartir caigan en un lugar como más concreto, se hagan la siguiente pregunta. ¿Qué resultado te mantiene hoy en la frustración? Y perdonen que los haga contactar algo negativo, pero la verdad es que la vida se compone de cosas positivas y de cosas negativas, de luces y de sombras. Y a veces para poder aprender algo necesitamos atravesar un ratito de contacto con lo que me enoja en este momento. Yo estoy segura que tenemos todos muchas razones, muchos porqués estar en la frustración. La frustración es una emoción bien particular. Es una mezcla de rabia con decepción, y a veces caemos ya definitivamente en el pozo de la resignación. Es muy posible que en este momento, tras casi 5 meses ya de una pandemia sostenida, déjenme poner mi cronómetro que se me olvidó, y es importante, dado que estamos con Miguel compartiendo tiempos, que mida qué es lo que les voy a contar. Bueno, les decía, la frustración tiene esta mezcla de rabia, decepción y un poquito de resignación. Ojalá que te tomes un 30 segundos con un lápiz y un papel para escribir qué es lo que te mantiene hoy en la frustración. Y si quieres, hazlo así en el medio de una hoja en blanco, coloca qué es lo que te mantiene frustrado para que las cosas que tanto Miguel como yo vamos a ir compartiendo contigo, las puedas ir escribiendo alrededor, y después te va a quedar una hoja con ideas importantes para poder aplicar en tu vida cotidiana. Entonces, si ya lo hiciste, te pido que me acompañes en un breve paseo por lo que está ocurriendo en el mundo hoy.
¿Te acuerdas de esa foto? Esa es una foto antigua. Esa foto la tomaron desde el Apolo 17, el 7 de diciembre de 1972. Se conoce mundialmente como The Blue Marble, o sea, la canica azul. Y fue como, esta foto fue importante porque cerró una serie de fotos que se venían tomando desde que empezamos a lanzar aparatos que puedan tomar fotos a la parte exterior de la Tierra. Y generó esta foto un impacto importante en la conciencia de los seres humanos. Como que empezamos por primera vez durante esos años a vernos como parte del espacio, como parte del universo. Por supuesto que sabíamos que la Tierra formaba parte del sistema solar, etc. Pero el vernos desde afuera, desde el espacio exterior, como que fue un impacto importante en la conciencia. Yo creo que esta pandemia, lo que estamos viviendo hoy, también es un impacto importante en la conciencia de nuestra especie. De alguna manera estamos percibiendo, dándonos cuenta, a partir de la pandemia, de una idea que Zygmunt Bauman lanzó más o menos en el 2006-2007. Él hizo la publicación de varios libros hablando de este fenómeno de la liquidez del mundo. Y entonces empezó a hablar de los mercados líquidos, del mundo líquido, habló del amor líquido, refiriéndose a las relaciones entre las personas. Y yo creo que la pandemia nos ha generado un nivel de conciencia sobre esta cualidad líquida, en donde todo se mueve, en donde todo cambia, y donde tenemos la sensación cada vez más clara de que no tenemos vuelta atrás, de que estos cambios que estamos viviendo hoy son unos cambios muy dramáticos en el sentido de la profundidad que tienen. Es como que los seres humanos estamos definitivamente en estos 5 meses construyendo una forma muy profunda, diferente de relacionarnos entre nosotros mismos y de relacionarnos con el mundo. Nunca antes había sido tan clara la sensación de la globalización. Nunca antes nos habíamos sentido tan interconectados, al punto de que esta sensación de que mi vida y mi salud depende de tu comportamiento, y al revés, tu salud y tu vida depende de mi comportamiento. En este mundo líquido tenemos que reaprender a movernos. Como que estamos, casi como que volvimos a cero, porque la pandemia rompió todos los equilibrios. Rompió el equilibrio que había en mi pareja, o sea, teníamos ya una forma más o menos habitual de nos vamos a trabajar, regresamos en la noche, tú te encargas de esto, yo me encargo de aquello. Bueno, ese acuerdo de convivencia se rompe en estos meses y hay que rehacer todo. Las relaciones en el trabajo, jefe, equipos, metas, todo lo que hacíamos para poder trabajar juntos, también se rompió. Y hubo que rehacer los acuerdos de funcionamiento. Las relaciones entre los gobiernos y los pueblos también. Y hemos visto que, por un lado, situaciones que venían preocupándonos mucho desde el año pasado, pues como que todo se rejerarquizó, todo se movió en las escalas, y gobiernos que más o menos funcionaban el año pasado se han visto enfrentados a la pandemia y se han encontrado con tremendos fracasos. Y algunos gobiernos que no les iba tan bien, pues en el manejo de la pandemia descubren que pueden hacerlo mejor. Entonces, lo que quiero mostrar es que todos los acuerdos de funcionamiento se han ido rompiendo y hemos tenido que rehacer. Y eso significa una tremenda oportunidad, por un lado. Fíjense que en las crisis, como la que estamos viviendo como humanidad,
se abren muchas oportunidades, pero tienen la característica de que se cierran muy rápido, justamente por esta cualidad líquida. Las empresas grandes están teniendo muchos problemas, porque si bien tienen más espalda financiera para poder sostener la crisis, al mismo tiempo son lentas en sus procesos de aprendizaje y de cambio, y esto hace que la adaptación a esta nueva realidad que está empezando a surgir sea muchas veces mucho más lenta. Las empresas más pequeñas, las pymes, incluso las microempresas, pues tienen muchísimo menos espalda financiera, les cuesta más poder responder financieramente a la situación, pero al mismo tiempo son mucho más flexibles, más dúctiles y tienen la capacidad de adaptarse de una mejor manera a estas situaciones. En todo caso, si hay una emoción que nos ha acompañado durante estos ya casi medio año de situación crítica, es el miedo. El miedo en el primer momento, yo me acuerdo, a mí me tocó cerrar la puerta de mi casa el 17 de marzo. A partir de ese momento empezamos todos a funcionar en teletrabajo. Y me acuerdo que en ese primer momento, ese miedo era un miedo fuerte, era un miedo como muy conectado con la vida, con la muerte. Y el miedo ha ido mutando, ha ido cambiando, pero no se ha ido. La sensación de pérdida de seguridad ha sido muy fuerte. ¿Anotaste la fecha en la que tú cerraste la puerta? Yo creo que es interesante que esa fecha quede registrada en alguna parte y guárdala por allí, en algún rincón, porque es una fecha histórica. Es una fecha en la que el planeta dio una vuelta y empezamos todos a cambiar. Y nosotros, Miguel y yo, lo que vamos a compartir con ustedes son 7 competencias que creemos que son clave para poder reaprender cómo movernos en este mundo que cambió tan drásticamente. Y la primera competencia que yo quiero compartir con ustedes es la capacidad para fluir con el peligro, justamente porque en esta sensación de pérdida de seguridad de las que les hablaba antes, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir con la vida, tenemos que garantizar que nuestros hijos tengan una educación aun cuando sea mediada por la tecnología. Tenemos que ser capaces de reinventar nuestros negocios en función de que poder seguir generando los ingresos que nos hacen falta para vivir. Y tenemos que ser capaces de crear aquellas redes que nos permitan garantizar un mínimo de seguridad en función de que la vida siga marchando. Entonces, aprender a fluir con el peligro significa rehacer la confianza en nuevas condiciones. Significa reaprender a medir los riesgos, porque fíjense que todas las mediciones de riesgos que teníamos antes ya no son funcionales ahora. De alguna manera se hicieron obsoletas. Entonces tenemos que reaprender nuestra capacidad para poder medir esos peligros e ir construyendo la vida otra vez. Además, yo estoy muy consciente de que en muchos de los países de nuestra Latinoamérica estamos ya en un proceso de regreso después de muchas semanas de confinamiento. Y ese regreso no es el regreso a la vida que teníamos en enero o en febrero. Ese mundo que había antes de marzo hacia atrás, ese mundo ya no va a volver a existir. Por mucho que consigamos vacunas y que logremos de alguna manera dominar la situación de este virus, ya la pandemia nos muestra que las amenazas globalizadas van a formar parte de nuestra cotidianidad de ahora en adelante. Esa conciencia ya la tenemos. Por lo tanto, el retorno va a ser siempre a un mundo distinto. Aun cuando logremos lo que se llama la inmunidad de rebaño, vale decir que todos más o menos estemos protegidos frente al específico virus que produce el COVID-19 famoso.
La, la sensación de estar conviviendo con una amenaza globalizada nos va a acompañar, yo creo que para siempre. Y creo que es hora de empezar a enseñar, no solamente nosotros, sino a nuestros equipos, a nuestros hijos, cómo se vive en esto que hemos llamado los seres humanos una nueva normalidad. Quiero recordarles que les estoy hablando desde la ontología del lenguaje, que es una filosofía, es una forma de ver a los seres humanos. Y fíjense que la ontología del lenguaje cree muy profundamente que los seres humanos tenemos la capacidad de transformarnos a nosotros mismos y de transformar a los sistemas en los que participamos. Es como que no es la mejor o la más poderosa posición resignarnos a lo que tenemos, sino que hay que recordar que en nuestras manos está la capacidad para cambiar, para transformarnos y para lograr un nivel de vida que nos sea satisfactorio y sobre todo que permita que las nuevas generaciones tengan planeta para existir. Entonces yo creo que es importante hacerse la pregunta por cuáles son las decisiones que yo he tomado en el marco de lo que va de pandemia y cuáles han sido los resultados que hemos logrado. Y entonces aquí te voy a pedir que vuelvas a eso que escribiste al comienzo, a esa frustración, y te preguntes cuáles son los resultados que estás obteniendo ahora, en estos meses de modificación de tu forma de trabajar, de tu forma de relacionarte con tu familia. ¿Cuáles fueron tus decisiones? ¿Cuáles fueron tus reacciones? ¿Y cuán satisfecho estás frente a estos resultados que estás logrando? Y fíjense que la UNESCO en 1999, en vísperas del cambio de milenio, hizo un listado de cuáles eran las competencias que los seres humanos teníamos que aprender en función de vivir en el nuevo milenio. Por supuesto que en 1999 ni por aquí se nos pasaba la idea, la posibilidad de que una situación como la que hemos vivido en este año 2020 pudiera existir. Había gente que lo anunciaba y que decía, ojo que las pandemias van a ser frecuentes en este milenio. Sin embargo, por supuesto, no escuchamos eso, ni nos imaginamos que una situación así podía ser. En la lista que la UNESCO ofrece de competencias, hay una que destaca, y la ponen de primera, de hecho. En la UNESCO lo llaman metacognición. La metacognición significa la capacidad para observarme yo mismo, como si tuviera una cámara aquí encima en la cabeza, observarme en mi desempeño, observarme en mi capacidad de acción, observarme también en mis resultados. Y fíjense que eso es lo que estamos haciendo. Cuando yo les pido a ustedes, escriban algo que les genere frustración, y les pido ahora que escriban los resultados que están obteniendo durante la pandemia. Eso es ejercer la metacognición. Nosotros lo llamamos el observar, el observador que estamos siendo. Hay un modelo que lo vamos a trabajar, por supuesto, en la certificación, creado por Rafael Echeverría, que se llama el modelo SAR, en donde decimos, nosotros somos personas particulares que vemos el mundo de una cierta manera. De acuerdo a cómo vemos el mundo, actuamos de una cierta forma y esas acciones producen resultados. Por eso es que te pedía que te preguntaras por tus resultados. Porque si yo ando por la vida así, en mi devenir, sin darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo y de cuáles son los resultados que estoy obteniendo, pues es muy difícil que pueda intervenir para modificar esos resultados y generar algo que me sea más satisfactorio. Si tú no hubieras escrito eso que está allí en tu hoja de tu frustración, pues tal vez ni siquiera te hubieras dado cuenta y mucho menos puedes intervenir allí para poder modificar esas condiciones. Y eso es lo que hace un coach ontológico. Y eso es a la certificación que te estamos invitando. Un coach ontológico es capaz de intervenir en
las acciones que realizamos para obtener los resultados y particularmente en el observador que somos, que genera esas acciones que permite llegar a esos resultados. Piensen por un rato, pensando en estos 5 meses de pandemia. ¿Cómo ha sido tu operar en la pandemia? En la primera fase, seguramente tomaste decisiones así como de sobrevivencia, producto del impacto de la noticia. Luego empezó a aparecer las consecuencias como a mediano plazo. Empezamos a darnos cuenta que esto era mucho más serio. Si tú en marzo me hubieras preguntado que yo en agosto iba a estar todavía en cuarentena, yo hubiera dicho no, esto va a ser 1 mes, 2 meses máximo. Fíjense cómo los seres humanos no somos capaces de anticipar cuando las condiciones cambian muy drásticamente. Luego empezamos a darnos cuenta de que las consecuencias económicas iban a ser muy serias. Y entonces a la crisis sanitaria le sumamos la crisis social y le sumamos la crisis económica. Todo globalizado, porque fíjense que son cosas que están pasando en todos los países del planeta en este momento. ¿Cuánto nos dimos cuenta de esto? Y cuáles han sido las acciones que hemos realizado. Y démonos cuenta que en este momento está haciendo falta más que nunca que seamos capaces de ejercer un nuevo tipo de liderazgo. ¿Te has hecho la pregunta de qué tipo de líder eres, dada la situación de pandemia en la que estamos? De alguna manera, tenemos nuestra capacidad perceptiva modificada, porque el hecho de haber cerrado la puerta y de conectarnos con el mundo, con algunas salidas eventuales y a través de experiencias mediadas por la tecnología, eso nos cambia muy fuerte nuestra capacidad de percepción. ¿Cuánto rato tienes que no te juntas con tu equipo presencialmente? ¿Cuánto ha cambiado tu cotidianidad? Y todo eso hace que percibamos el mundo de manera distinta. Son muchas las cosas que tenemos que aprender. ¿Cómo ha sido tu tasa de aprendizaje? Sobre todo esto les va a hablar por un rato Miguel. Gracias, Alicia. Fíjense ustedes el dibujo que nos pinta Alicia. Tiene que ver con, ya habla y usa palabras como transformación, resultados, acciones, y comienza con una propuesta. Párense en algo que los frustra, una sensación de frustración, un resultado que no les está gustando. Y así como en la escuela y en el ABC podemos aprender a mirar todos estos procesos, a tratar de identificar y a reconocernos, también nos hacemos la pregunta, y tomando esto que la última pregunta que hacía Alicia, ¿qué líder eres? ¿Qué líder quieres ser? ¿Cómo hacernos cargo de esto que no nos gusta? Y tiene que ver con mirar las acciones distintas que podemos hacer para obtener resultados distintos. Y si queremos pararnos en acciones diferentes, y si queremos generar un resultado distinto, la clave está en aquello que podemos aprender para hacer acciones distintas. La acción más importante que un líder necesita tener disponible es su capacidad de aprendizaje. Hace semanas atrás, en una conversación que tenía con gerentes de una empresa muy grande, les hacía la pregunta, ¿qué han aprendido? ¿Cuál es el aprendizaje más importante durante estos meses de confinamiento? Y el CEO se paró un momento y dice, bueno, lo primero que me aparece rápido es que he aprendido a distinguir entre el rol y la persona, y hoy la persona en cada uno de los territorios de mi empresa se me ha hecho relevante. Y el segundo aprendizaje es que me he parado en la necesidad de aprender, y aprender a aprender se convierte para mí en un capital fundamental en este momento en mi ser líder. El aprendizaje es la posibilidad, la acción que podemos realizar para generar acciones distintas. Es lo que nos permite, nos habilita para construir cosas diferentes. Si yo quiero
hacerme cargo de esa sensación de frustración, de eso que escribieron en su papel en todo el medio. Si yo quiero generar acciones distintas para obtener resultados distintos, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué necesito aprender? ¿Qué es lo más importante que un líder en este momento necesita aprender? Y es una pregunta que tiene tantas respuestas como personas estamos aquí presentes. Cada quien, de acuerdo a su propia realidad, a su propia necesidad, responde. Para mí, lo más importante es aprender esto. En la incertidumbre, en esta sensación de falta de certeza, de no saber si esto va a terminar mañana, pasado mañana, el mes que viene, el año que viene. ¿En qué momento vamos a regresar a eso que Alicia decía, la nueva normalidad? Y una normalidad que al final también tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de gestionar un mundo que colapsó. Colapsó no solamente por la pandemia, colapsa porque el calentamiento global nos está afectando a todos, porque el mundo, el planeta, ya no resiste la manera como lo hemos usado durante cientos de años. Y llega un momento donde tenemos que pensar en hacer cosas distintas. Y nuevamente la misma pregunta, ¿qué tocará aprender para hacer cosas diferentes? ¿Qué nuevos hábitos necesitamos incorporar para podernos hacer cargo de lo que nos está pasando? Piensa en los hábitos que han aprendido durante este tiempo. ¿Cuáles son los hábitos que han instalado en materia de relaciones? Hemos logrado incluso una hiperconectividad con gente que teníamos tiempo sin ver. Desde el punto de vista tecnológico, todos hemos logrado un aprendizaje de incorporar, de mirar, de agregar cosas que no sabíamos que teníamos como posibilidad. En cuanto a las relaciones afectivas, cómo hemos tenido que inventarnos día a día, no solo para poder tener y generar relaciones de amor, de afecto con quienes no lo tenemos cerca, sino con los quienes nos toca convivir en 80, 100, 40 metros cuadrados todos los días, todos los momentos, combinándonos estudio, trabajo, escuela, en un mismo espacio. Todo lo que hemos aprendido en materia de lavar ropa, lavar trastos de cocina, en limpieza, en cómo las tareas domésticas se resignificaron de todo punto de vista. ¿Qué has aprendido tú? Por favor, papel y lápiz. ¿Qué has aprendido en estos meses de confinamiento? ¿Cuál es el aprendizaje principal en donde estás en este momento? Aprendemos para ampliar nuestra capacidad de acción. Es lo que nos permite efectivamente hacernos cargo de lo que nos está pasando. Y a través de la formación que te estamos ofreciendo, el aprendizaje no solo se hace consciente, se hace direccionado, con preguntas. Nos preguntamos, frente a este resultado, qué aprendizaje estamos necesitando, y pararnos un rato en aquello que nos nutre en el aprendizaje, que tiene que ver con la capacidad de reflexión, con la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, con las conversaciones que construimos. Somos seres conversacionales, desde la ontología del lenguaje como propuesta filosófica, una mirada del ser humano la desarrollamos desde nuestra capacidad conversacional. Todo lo que hacemos, lo hacemos conversando. El mundo de las relaciones que tenemos las hacemos desde las conversaciones. La calidad de nuestras relaciones la medimos a través de la calidad de nuestras conversaciones. Y es el insumo más importante para nuestro proceso de aprendizaje. Las retroalimentaciones, todo lo que significa la retroalimentación en el mundo de las empresas y las organizaciones, y lo que significa también aprender del error, incorporar el error, la incompletitud como parte del proceso de aprendizaje. Y si me detengo por un momento a pensar en todo aquello que he aprendido, en todo aquello que me hace falta por aprender, una pregunta importante que este programa también ofrece como un camino de exploración y de revisión, tiene que ver con las emociones que sustentan el aprendizaje. Párate nuevamente en la pregunta inicial. Eso que te frustra, ¿qué emociones están asociadas a esa sensación de frustración que aparece allí? Cuando hablamos de la metacognición, tiene que ver con revisarme también en mi inventario emocional. ¿Cuáles son las emociones que me constituyen?
¿Cuáles son las emociones que yo tengo disponibles? ¿Cuáles son aquellas emociones que necesito incorporar para hacerme cargo del aprendizaje que me permite acciones distintas para resultados distintos? ¿Cuáles son las emociones que al final están asociadas al espacio donde me toca vivir? Donde nos movemos en una sociedad, en un mundo que está como diseñado, organizado para cerrar el aprendizaje emocional, como para encapsular las emociones, como hacer de las emociones algo ajeno a nosotros y que al final nos lleva a una sensación de escapismo a través de la televisión, el hipertrabajo, la hiperactividad, esta sensación de miedo de la que hablaba Alicia, que nos lleva de alguna manera a cerrar, a contener, a alejarnos de todo lo que tenga que ver con emociones, cuando al final las emociones nos constituyen. Las emociones son parte de nuestra biología, son parte de lo que nos pasa cotidianamente. De hecho, las emociones nos pasan. No tenemos cómo evitar que las emociones nos constituyan. Y parte de lo que aprendemos también en el ABC, en la formación de coach, lo que hace un coach es también poner luz en el proceso emocional que cada ser humano tiene y hacerse la pregunta por aquellas emociones que nos constituyen. Miren todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha pasado en estos meses, el confinamiento, las nuevas relaciones que hemos tenido que construir, las nuevas emociones que hemos tenido que aprender, emociones que no teníamos tan disponibles, que no sabíamos que teníamos disponibles, han emergido como producto de la situación en la que estamos hoy viviendo. El desafío es ponerle nombre, aprender a ponerle nombre a aquellas emociones que tenemos, que necesitamos y que aspiramos de alguna forma a aprender. El liderazgo al final es un fenómeno emocional. Un líder que se para a generar nuevas posibilidades, nuevos resultados, a generar conversaciones que habiliten posibilidades, es un líder que se hace la pregunta conscientemente por las emociones que necesita su equipo, su empresa, su proyecto, aquello que emprende para poder generar resultados distintos, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de los sistemas en los que estamos involucrados. Un líder aprende a reconocer posibilidades a través del flujo de las emociones, fluyendo con el mundo de las emociones. Es una propiedad emergente de todo lo que hacemos, aprender a reconocer el mundo emocional. Por favor, papel y lápiz. ¿Cuál es tu huella emocional? ¿Cuál es esa emocionalidad que tú generas en el entorno en el que te toca vivir y trabajar? ¿Qué emociones están asociadas a la pregunta de la frustración? Desafío, aprender a fluir, aprender a reconocer el mundo de las emociones y sobre todo aprender a convivir con un espacio que al final nos habilita las acciones posibles. Las emociones son predisposiciones para la acción. En la medida en que soy consciente de mi espacio emocional, positivas, negativas, aquellas emociones que reconozco como que me fortalecen en mi acción y aquellas emociones que también me inhiben y me cierran posibilidades. En la medida en que soy consciente, tengo una multiplicación de mis posibilidades para las acciones que quiero hacer. Y finalmente, si soy consciente de mi proceso emocional, también logro mirar lo que me pasa en el cuerpo y cómo mi cuerpo de alguna forma expresa no solo lo que quiero decir cuando digo y cuando converso, sino también como un vehículo emocional en donde se integra mi conversar, mis emociones y mi corporalidad en una competencia fundamental para un líder en el mundo de hoy, y es la capacidad de sostener, la capacidad de poder cuidarme y hacerme cargo de mí mismo como ser humano. Algo que nos pasa muy frecuentemente en las empresas, con los líderes, es escuchar su profunda convicción y capacidad de cuidar y de construir mundos. Esto del foco de poder hacer tanto con otros, cuidando y sosteniendo a otros. Y la postergación que suele ocurrir
para sostenernos a nosotros mismos. Un poco la imagen de la mascarilla en el avión, cuando te dicen, antes de ponerle la mascarilla a una persona que necesita ayudar, ponte tú primero tu mascarilla. Aprender a sostenernos, aprender a hacernos conscientes de nuestra corporalidad y poder construir aquello que para nosotros es fundamental para un líder, la capacidad de centrarse, la capacidad de encontrar un centro desde el cual operar. Les pido que hagan en este momento un ejercicio todos. Si fuese posible, prendan su cámara por un momento. Mirémonos. Mirémonos todos. Y hagamos un ejercicio de respiración. Hagan consciente su respiración por un instante. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Hagan una respiración profunda, percibiéndose en el acto de inhalar su aire, de recibir ese aire. Suelten el aire suavemente. Nuevamente, una inhalación profunda. Retengan el aire por un rato y lo sueltan de a poco. Finalmente, una última inhalación profunda. Y suelta. Escriban en el papel de ideas principales, en su mapa de ideas, escriban qué sienten al hacer este ejercicio. ¿Qué les pasó? Parando la narración de la conversación que estamos teniendo y deteniéndose a sentirse a sí mismos. Un líder necesita sentirse y conseguir su centro para poder hacerse cargo del peligro, para poder sentirse a sí mismo, para poder aprender, para poder construir nuevas acciones y nuevos resultados. Es parte de nuestra identidad y es parte de lo que necesitamos hacer para efectivamente juntar todas estas piezas que estamos entregando, que estamos conversando aquí, y poderlas mostrar en el proceso que significa constituirse en protagonistas en el mundo que nos toca vivir, en un mundo donde de alguna manera queremos también transformar. Preguntas que emergen. La capacidad de escuchar, de mirar. Dejo a Alicia para que nos cuente de estas competencias también que requiere un líder, que requiere el mundo que vivimos actualmente. Alicia. Bien, gracias Miguel, gracias. La siguiente competencia, que por supuesto está vinculada con todo lo anterior, que es reactivar la curiosidad. Fíjense que cuando somos niños somos bien curiosos y hacemos muchas preguntas, pero de alguna manera en la escuela o tal vez en la misma casa se nos castiga por esas preguntas. Y empezamos a apagar progresivamente el motor de la curiosidad. Si nosotros queremos aprender a movernos en este nuevo mundo, lo primero que hay que hacer es volver a hacer preguntas. Entonces, es muy posible que para esa situación de frustración que tienes en tu mapa, pues tengas que hacerle preguntas a otros para ver cómo, junto con otros, se pueden resolver los problemas. Parte de las características de este nuevo milenio
es que ya no podemos seguir actuando solos. Este milenio es el milenio de las redes de ayuda, de las redes de colaboración, de las redes en donde tu fuerza se junta con la mía en función de resolver los problemas que estamos viviendo todos. Reaprender a hacer preguntas, eso significa indagar. Y luego, la última competencia que queremos trabajar con ustedes es la competencia de escuchar. Y aquí me voy a detener un ratito, porque quiero que lo hagamos juntos. Nuevamente, cada quien en su proceso de reflexión. Y después que yo termine de trabajar con esta competencia, que es la competencia de la escucha, vamos a abrir para escucharlos a ustedes en sus comentarios, sus preguntas y sus respuestas, porque nos interesa mucho generar ese espacio. ¿Cómo voy a hacer esta entrega de esta competencia? Les voy a ir haciendo preguntas, pero para esas preguntas yo les quiero pedir que escojan a una persona, que no tiene que estar presente allí con ustedes, una persona que es significativa, que es importante para ustedes. Puede ser su pareja, puede ser su hijo, puede ser su mamá o su papá, o puede ser su jefe, o puede ser alguna persona del equipo de trabajo que es importante, que es relevante, y que tal vez ustedes están sintiendo que la cosa no anda tan bien. Entonces pongan por favor el nombre de esa persona en su mapa, en cualquier rincón por allí, y le vamos a hacer 5 preguntas a ese espacio de conversación que tienen con esa persona. La primera pregunta. Voy. ¿Cuánta atención de calidad le das a esa persona? Déjenme ubicarme aquí en mi pautita para que no se me pierda nada. Fíjense que la atención es de los capitales, de las fuentes de riqueza hoy en día. Dense cuenta lo mucho que invierten las compañías en captar la atención de sus posibles compradores para poder generar en el mundo enorme de la información un espacio de atención. Significa una tremenda ganancia. En el mundo en el que vivimos, la atención es cada vez más escasa. Pasamos de una cosa a otra, es como que tuviéramos en la vida haciendo un zapping permanente, pasando de un canal a otro, de una relación a otra, de un foco de atención a otro. Y a veces para poder escuchar profundamente a alguien, tenemos que prestar atención, vale decir, poner toda nuestra capacidad perceptiva al servicio de captar a esa persona. Y luego que yo le presto atención, ser capaz de interpretar lo que esa persona me está diciendo. Desde la ontología del lenguaje creemos que las personas escuchamos de una manera muy particular, captamos el mundo y construimos una interpretación sobre lo que captamos. Para que esa interpretación sea una interpretación poderosa, una interpretación que permite mantener la relación con el otro, necesitamos ser capaces de prestar atención. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste a esa persona un momento de atención plena? De realmente estar profundamente con el otro. Esa atención plena permite pasar al siguiente nivel, que es comprender a tu otro. ¿Cuánto lo comprendes? Comprender significa abrirme a entender qué es lo que le pasa al otro. Significa también hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué te preocupa? Para poder abrirnos a comprender un poco más. Luego, siguiente pregunta. ¿Cuánto permites? Quiero hacer una prueba un segundo porque hay un sonido. Miguel, si tú pudieras por un ratito apagar tu micrófono, a ver si el sonido desaparece. Sí, en efecto. Gracias. Ahora lo vuelves a abrir cuando empecemos con las preguntas y las respuestas. Pero sí había un sonido metálico, no sé si ustedes lo escuchaban, pero a mí me estaba
perturbando un poquito. Sí. Ok, muy bien. Gracias. Esas cosas son buenas siempre avisarlas. Ok, entonces, tercera pregunta. Ya le presté atención al otro, primera cosa. Ya estoy tratando de comprender. Fíjense que comprender es como ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. Ahora, el siguiente nivel o el siguiente escalón es permitir que la palabra del otro me cambie, me transforme. Fíjense que cada vez que vamos a una conversación diciéndonos internamente, esta es mi posición, nadie me va a mover de aquí. Cuando estamos allí, la escucha está comprometida. La verdad es que no nos escuchamos muy profundamente. Pero si yo entro en una conversación dispuesto a comprender y dispuesto a que lo que el otro me va a decir me puede cambiar, la escucha automáticamente se convierte en algo mucho más profundo. Logro escuchar mucho más al otro. Y cuidado, porque no estoy diciendo que cambiamos de cualquier manera o en cualquier dirección. No, yo puedo sostener algunos puntos de vista, pero también puedo ceder en otros. Y entonces permito que lo que el otro me dice cambie alguna de mis posiciones. Tal vez me mantengo firme, terco en algunas cosas, pero logro cambiar otras. Eso permite que la escucha, que es como una especie de puente entre las personas, se establezca. Cuarta pregunta, interesante. ¿Cómo eres tú escuchado por el otro? Y aquí fíjense que nosotros decimos desde la ontología del lenguaje que las personas cuando hablamos tenemos una doble responsabilidad. Abrirnos a escuchar al otro, pero también hablar de una cierta manera que garantice la escucha del otro. Soy responsable también de que la otra persona me escuche. Y fíjense que yo acá estoy intentando hacerme responsable de la escucha de ustedes. Estoy tratando, y bueno, y ahora cuando ustedes puedan tomar la palabra, pues me va a interesar mucho saber cómo han escuchado estas cosas que les hemos dicho. Y la última pregunta, que es muy importante en la escucha, es cuál es el resultado que estamos obteniendo ambos, tú otro y tú, a partir de ese nivel de escucha que tienen. Y cómo podemos mejorar ese nivel de escucha. Porque claramente nuestros niveles de efectividad en la empresa y a nivel personal dependen de cuánta escucha haya. Una de las variables clave en los equipos de alto desempeño es la conectividad entre las personas que conforman ese equipo. Y la conectividad no es otra cosa que la capacidad de ser afectados por la palabra del otro. Cuando en tu equipo de trabajo, me voy a mover un poquito del espacio personal para irme al espacio de la organización, cuando en tu equipo de trabajo las personas hablan y no pasa nada, es que hay muy poca conectividad. Y la variable clave de la conectividad es la escucha. Si yo logro en un equipo elevar los niveles de escucha, elevo la conectividad, elevo los niveles de desempeño. Esto es importante. Y esto es el centro de lo que hacemos los coaches. Los coaches instalamos prácticas conversacionales que al final de cuentas permiten que los equipos sean más efectivos y permiten elevar el nivel de escucha, que a su vez permite todas las competencias que trabajamos antes. Quiero avanzar hacia cerrar, pero antes de abrir ya los micrófonos y la palabra a todos, yo quiero como cerrar, o sea, volviendo un poquito a la reflexión que hacía al comienzo sobre qué significa cuando estamos en un momento de crisis. Fíjense que las crisis muestran nuestro carácter. Las crisis sacan lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Y bueno, durante estos meses tienes que haber tenido momentos muy duros, noches oscuras, momentos difíciles, momentos en los cuales tal vez te dejaste llevar por la desesperación o por la frustración enorme que nos ha producido todo este cambio.
pero también has tenido momentos luminosos, momentos de ideas brillantes, momentos de éxitos, momentos en los que te das cuenta que has ido aprendiendo progresivamente todo lo que hace falta para poder vivir en esta nueva realidad. Yo quiero que te preguntes por tu liderazgo, porque en este momento hacen falta líderes. En tu familia hace falta un liderazgo. En tu equipo hacen falta líderes, en tu comunidad y en tu país. Y nosotros creemos que el líder que es necesario ahora es un líder que sabe escuchar, que sabe fluir con el peligro, que sabe conectarse con sus emociones. Y sobre todo es un líder que está consciente de que lo que hagamos hoy va a impactar el futuro, no solamente nuestro, sino el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Y si queremos tener un futuro, tenemos que prepararnos para tomar las mejores decisiones hoy. Por eso es que es tan importante formarse, por eso es que, y quiero conectar con el programa que les estamos ofreciendo, que es el programa del ABC, de Art of Business Coaching, que es un programa que ofrece las competencias conversacionales que son necesarias para poder vivir con efectividad en esta nueva realidad que se está conformando. Y sobre todo porque los coaches ontológicos tenemos una misión en este mundo. Yo creo que esta nueva profesión que estamos avanzando en conformar tiene un rol en la capacidad de garantizar este futuro que queremos y esta nueva forma de convivencia para el planeta. Hay una lámina que les queríamos compartir, que es esta lámina del programa, a la que voy a volver, pero quiero cerrar esta parte como más expositiva con un dibujo que Bansky hizo ya hace como 3 o 4 meses atrás en Inglaterra, como un homenaje a los héroes que han estado en los hospitales atendiendo a la gente enferma de COVID. Y bueno, dándoles las gracias por la escucha y entonces abriendo a las preguntas, comentarios. Quiero ahí. Tanto Miguel como yo estamos ansiosos de escucharlos en cualquier pregunta que tengan, ya sea teórica o cualquier comentario que aporte a la forma como cada uno de ustedes está viviendo esta situación. También con Miguel les pedimos desde el comienzo que escribieran algunas cosas. Sería muy interesante poder escucharlos en lo que escribieron y lo que les gatilló como reflexión cada una de las cosas que les dijimos. Entonces, Jocelyn o Paz, si nos pueden ayudar un poquito en... Voy a abrir esto. Si puedes dejar de compartir. Ah, dejo de compartir la pantalla, eso es una buena idea. Claro. Ok. Sí. Muy bien. De todas maneras, ten la estructura del programa a la mano por si acaso hay alguna pregunta que refiera al programa mismo. Ya voy a dejar de compartir. Entiendo que ya no compartí, ¿o no? Stop share. Ahí estoy. Oh, bien. Okay, ahora sí. Ahí. Perfecto. Disculpe. La palabra la tienen ustedes, queridos, queridas. Los escuchamos. Quien quiera participar o preguntar puede abrir su micrófono y realizar su pregunta o también puede escribirla en el chat. Podríamos de repente, Paz, si tú quieres, poner la estructura del programa y podemos hablar un poquito del programa, si no hay ninguna pregunta sobre la parte más conceptual que acabamos de entregar. Entonces, si tú quieres compartir esa lámina y yo les cuento un poquito en qué consiste el programa. Fíjense que la ECORE, la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría, propone un proceso formativo de 2 años y medio, en realidad, para poder tener las competencias como un coach ontológico
con toda la musculatura que hace falta para poder ser coaches efectivos en el mundo. Sin embargo, esa formación que dura 2 años y medio, que entrega el certificado de máster en coaching ontológico en una alianza que tenemos con la Universidad San Sebastián, se divide en 2 certificaciones. La primera, que es esta que tienen en pantalla, que dura 1 año, son 10 meses de programa, 9 meses y tanto de programa, que es el ABC, que es el programa que hoy les estamos mencionando. Luego viene el segundo año, para los que quieran profundizar y completar su formación, que también es un programa de 9 meses, que es nuestro programa avanzado, en el cual entregamos la certificación como coach ontológico de nivel senior. Y luego 6 meses más para la construcción de un trabajo de investigación, que puede ser un trabajo de investigación bibliográfico o un trabajo de investigación de campo, con lo cual la Universidad San Sebastián entrega el nivel de magíster. Es interesante porque para nosotros ha sido como una obsesión, casi diría, el convertir el oficio del coach ontológico en un espacio profesional de nivel de magíster. Y normalmente nosotros el año 1, el ABC, que es el que tienen en pantalla en este momento, hacemos 2 al año, uno para el hemisferio norte y uno para el hemisferio sur, y el que en este momento estamos promoviendo con ustedes es el del hemisferio sur, que idealmente comenzaba en Miami del 3 al 6 de septiembre con una conferencia de 4 días que hoy se convirtió en una experiencia digital, dada las condiciones que tenemos de la pandemia, que no vemos que de aquí a septiembre faltan 4 semanas para llegar a esa fecha. Claramente la Florida y el sector de Miami ha estado muy afectado por la pandemia, y lamentablemente pues no vamos a poder comenzar allí, pero lo vamos a hacer de manera virtual. Ya tuvimos la experiencia de iniciar el ABC Sur, también con una experiencia digital de 4 días, y fue maravilloso. Debo decirles que quedamos muy gratamente sorprendidos por el resultado, y ya tenemos el ABC Sur con un grupo importante de personas que están desarrollando su certificación, y esperamos en enero verlos presencialmente. Igual acá, en la conferencia de febrero, que va a ser en Ciudad de México, esperamos que sea presencial, y luego en julio, Dios mediante, nos podríamos ver en Miami ya para cerrar. Ahora, este programa, el 80% del programa transcurre de manera asincrónica en sus espacios de vida. Newfield Consulting tiene la virtud de tener coaches prácticamente en todos los países de Hispanoamérica. Por lo tanto, podemos garantizar la presencia cercana de un coach que los acompaña y los ayuda en todo este proceso, en donde hay coaching individuales, reuniones de comunidad de aprendizaje, etc. No sé si Miguel, tú quieres explicar un poquito cómo va de las fases interconferencia y todas las actividades que tiene que realizar un participante, que son realizadas en su propio espacio de trabajo y en su propio espacio de vida. La gran ventaja de esas actividades que se realizan entre conferencias es que la agenda la haces tú. La haces tú con tus compañeros de estudio. La única fecha que son inamovibles son las fechas de las conferencias, las 3 fechas, comienzo, medio y cierre. Pero en el medio, todas las actividades, tú vas poniendo la agenda de acuerdo a tu tiempo y a tus posibilidades de tiempo. Son el bloque de desafíos que te van llegando por internet a través de la plataforma, que son un conjunto de propuestas de reflexión y de estudio que vas a realizar a lo largo del programa. Es como una especie de columna vertebral que se da a lo largo de todo el programa, que te permite guiar un cierto orden de contenidos en el estudio y en tu reflexión personal.
todo lo que tiene que ver con la aplicación de lo que vas aprendiendo. Nos importa mucho aprender haciendo, focalizándose en un equipo real de trabajo, en un equipo real que existe, en donde cada uno de ustedes va a ir aplicando lo que va aprendiendo. No voy a entrar en mayores detalles sobre esto, pero sí el sentido. O sea, es como lo que yo voy a ir aprendiendo, de alguna manera lo voy a ir experimentando en un equipo efectivo, real, de alguna organización, en donde vamos a ir intercambiando aprendizaje en la medida en que transcurre el programa. Vas a tener actividades de coaching personalizado a través de un coach que te va a atender de principio a fin durante todo el programa. Y vas a tener unos eventos que llamamos regionales, en donde un grupo de estudiantes, 7, 8, 9, se reúnen para un ejercicio de aprendizaje 2, 3 días, 3 veces durante todo el programa, en fechas que acuerdan los estudiantes para poderse reunir. Puede ser en Colombia, puede ser en México, puede ser en Miami, puede ser en España, en cualquier ciudad donde les acomode. Se reúnen para tener esta experiencia de aprendizaje con la supervisión directa y personalizada de un coach que va a ser parte de la experiencia con ustedes. Ese es el conjunto de actividades que suceden entre conferencias. Creemos que al final el conjunto, mirando todo el paquete, todo el kit de actividades que estamos proponiendo, se me escapa la práctica de coaching, que es parte también de toda la actividad. O sea, sobre todo en la segunda parte del programa, se fortalece mucho todo lo que es práctica de coaching en el grupo de estudio o de manera generalizada, usando y tomando a todos los integrantes del programa. Vamos paulatinamente aprendiendo en práctica la implementación de los aprendizajes que cada uno va teniendo en la disciplina del coaching ontológico. Ese es el conjunto de actividades que realizamos. Hay una pregunta en el chat, Miguel, que hace Laura. Laura está pensando hacer el diplomado de liderazgo y transformación. Y pregunta cómo se vincula, cómo hago si en este momento no estoy trabajando, hace 3 meses que me pasa esto, uy, que me imagino lo preocupada que puedas estar. Absolutamente sí lo puedes hacer. Mira, tanto en el diplomado de liderazgo y transformación como en el ABC, perteneces a una comunidad de aprendizaje. Y las personas que no tienen un equipo natural con el que tengan que hacer el trabajo, con la comunidad se genera una red de ayuda. Y te digo, nosotros tenemos ya 25 años haciendo esto, y siempre se encuentra una solución, porque se busca justamente cómo ayudar a las personas que no tienen la posibilidad de un equipo de trabajo inmediato. Y lo de las 25 generaciones no es menor, lo de los 25 años. De hecho, el ABC Norte, que está por comenzar en septiembre, viene siendo la generación 63 de formación nuestra. Es decir, ya tenemos 62 cohortes de alumnos que han pasado por nuestra certificación, lo cual nos habla pues de una metodología tanto de aprendizaje como de enseñanza muy probada y muy garantizada. La certificación que nosotros ofrecemos es una certificación que tiene un muy buen posicionamiento en el mercado, justamente porque es un proceso muy serio, muy riguroso, en donde entregamos las competencias que realmente hacen falta para poder moverse con efectividad como coach en el mundo. Déjame revisar si acá hay alguna otra pregunta. No hay más. No hay, ok, muy bien. Entonces, siento que estamos listos. Yo los invito, ojalá que formen parte de este grupo pionero que se atreve a hacer este trabajo mediado por la tecnología. Nosotros creemos muy firmemente que un coach tiene que ser una persona diestra para manejarse en este mundo tecnológico,
Versátil. Porque sí, eso es lo que está haciendo falta. Y la versatilidad, fíjate, Miguel, significa justamente ser capaz de incorporar distintas formas, distintos repertorios que me permitan moverme en un mundo que está cambiando muy fuerte y que nos está imponiendo aprendizajes muy difíciles. Nuestra escuela tiene la experiencia suficiente para ayudar en un proceso que está siendo complejo, pero que sentimos que tenemos cómo hacerlo posible y hacerlo bien. Entonces los esperamos para iniciar nuestro proceso de aprendizaje. Quiero agradecerte, Miguel, agradecerle también al equipo, a Paz, que ya están prendiendo sus cámaras, Rocío, Jocelyn, que están acá pendientes. Ellas se van a comunicar con cada una de las personas que estuvieron presentes hoy para responder preguntas y ayudarlos en cada una de las situaciones que se puedan presentar. Sí. Nuestra meta es hacerlo posible, es decir, construir el camino para que puedan llegar a la meta de certificarse como coaches y formar parte de esta comunidad, que es una comunidad enorme además. Sí, ya iríamos en la generación 62 del ABC, que comienza ahora el 3 de septiembre. Es la 63, Paz, 63, porque está la de la Ditela antes. Perfecto, claro. Entonces que están muy, muy invitados. Nosotros, estoy leyendo en el chat de preguntas de costo, nosotros los vamos a contactar mañana a cada uno de ustedes, vamos a enviarles correo, llamarlos por teléfono también, explicarles todo lo necesario para que puedan poder tomar alguna decisión, mirar y hacer todo lo posible para que puedan participar. Así que muchísimas gracias por estar y los esperamos, bueno, este 3 de septiembre en el ABC Norte. Muchas gracias. Luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias a ti. Gracias a todos. Sí. Gracias. Gracias por estar. Chao, Mari. Hay un chat que se está... Gracias, queridas. Adiós. Gracias. Chao, viejita. Un beso. Gracias, un beso.